Iniciamos con el módulo 2. Es importante, yo les mandé mails a todos para que cada una pueda tener el material. Tienen disponible una clase asincrónica que ya fue grabada, que fue subida y se las compartimos ayer, como para que la pudieran ver. Quienes pudieron verla con anticipación pueden ir enviándonos las preguntas, quienes no lo hicieron aún, para que podamos hacerle las preguntas al doctor Federico Colombo, que es Peroni, que está ahí al lado de Fernando, que va a tener una partecita de la clase. Y también, si tienen preguntas específicas para Graciela Rochela, que después la vamos a presentar igualmente, pero ya la conocen porque participó en el lanzamiento y también en otros videos de difusión estuvo participando, así que seguramente puedan ir pensando algunas preguntas para aprovechar su presencia el día de hoy. Así que bueno, te doy lugar, Fer, si querés vos arrancar. Dale, cómo no. Ante nada es un gusto muy grande poder estar lanzando este módulo 2, tanto con Fede Colombo acá al lado mío y con Graciela, por un tema no solo de equidad de género. Le vamos a dar primero la palabra a Graciela, porque además está en Europa y es un horario muy inconveniente, así que apreciamos mucho la participación de Graciela. Yo les envié una pregunta, pero como bien decía Mariela recién, nosotros usamos esta metodología, ¿no? De no dar clases formalmente, sino grabar un video y que el video da lugar a preguntas, o sea que dedicamos totalmente el tiempo a la formulación de preguntas y respuestas. Bueno, la pregunta que nosotros recogimos un poco de lo que se fue preguntando en la red es cómo el sector privado puede producir vivienda adecuada y urbanización y cuáles son los requisitos che necessita. Va bene, grazie. Allora, innanzitutto grazie a tutti di essere qua questa sera. Per me è sera, sono le 11 di sera, quindi grazie a Fernando per darmi la parola prima degli altri. Planet è veramente emozionata, cioè, io sono emozionata per Planet, e il Planet è veramente, come dire, siamo molto contenti di poter promuovere questa iniziativa. Non so se vogliamo tradurlo oppure se vado avanti senza traduzione e si capisce. Bueno, antes que nada los saludo a todos. Bueno, traduzco brevemente lo que dijo Graciela, que está muy agradecida por estar aquí, justamente que son las 11 de la noche allá en Italia, entonces iniciar con la palabra, y que está muy emocionada por la participación de Planet en este evento, y también en nombre de Planet también muy emocionada por la organizzaone di este evento. Sì, allora la domanda che mi hai fatto, grazie Fernando, è se c'è un modo prestabilito, comunque se c'è uno schema dei requisiti per raggiungere un buon progetto di affordable housing. E da parte mia, io ho comunque un mio background in architettura e urbanistica. Prima di lavorare in Planet ho insegnato a contratto al Politecnico di Torino, e quello che dicevo sempre agli studenti è che non c'è uno schema predefinito unico, ma che ci sono diversi modi per arrivare al progetto giusto, no? The most suitable, the most adaptable. E quindi dobbiamo sempre considerare i bisogni delle persone e le caratteristiche del luogo dove andiamo a sviluppare il progetto. Dice Graciela que, respondiendo a la pregunta de Fernando, si existe un modelo único, un modelo preferible respecto al desarrollo de estos espacios de habitabilidad, que responde que no hay un modelo único, que ella tiene un background en arquitectura antes de trabajar en Planet y a lo largo del tiempo del desarrollo de los distintos modelos. No hay un modelo único, sino que es un modelo que se tiene que adaptar a las necesidades de las personas y a las características del contexto en el cual se desarrolla la iniziativa. Sì, adesso provo a condividere il mio monitor per far vedere uno schema, ed era una presentazione su degli strumenti di valutazione. Prima di tutto volevo dirvi brevemente chi è Planet Smart City e che cosa facciamo.
Noi integriamo soluzioni architettoniche, digitali, ambientali e di innovazione sociale nei nostri quartieri per consegnare, diciamo, case a basso costo. Non so se vuole tradurre. Ok, dice que esta es una presentación que se hizo hace un tiempo para funcionarios del Banco Mundial y que lo primero que quiere hacer es presentar brevemente qué es Planet, y fundamentalmente es una empresa que se dedica a la proyectación, al desarrollo de herramientas para differentes barrios, urbanizaciones. Sì, allora l'azienda è stata fondata nel 2015 da due italiani, Gianni Savio e Susanna Marchionni, e poi nel corso del tempo Stefano Buono, che è un fisico, un imprenditore, ha preso la presidenza dell'azienda, e adesso al momento abbiamo più di 15 progetti attivi, essenzialmente in Brasile, India, Stati Uniti e Colombia. Ok, dice que la empresa fue Smart Planet, fue fundada en el 2015 por dos italianos, Giovanni Savio y Susanna Marchionni, y que luego se incorporó Stefano Buono como presidente, y dice que tienen hoy por hoy 15 proyectos en diferentes países, en Brasil, India, no recuerdo los otros. Colombia Colombia y Estados Unidos, muchas gracias, perdón. Quello che noi cerchiamo di fare è di affrontare questo problema del deficit, no? Dell'affordable housing in paesi che hanno un grande bisogno. Da dove io vi parlo da Torino, che è nel nord-est dell'Italia, e dove abbiamo il nostro competence center, un competence center che ad oggi conta circa 350 professionisti, architetti, ingegneri, esperti digitali, ma anche sociologi e anche esperti di comunità, che sono completamente dedicati a ricercare e a pianificare questi distretti intelligenti e sostenibili. Sí, dice que el punto de referencia donde desarrollan los proyectos son diferentes países que tienen estas necesidades de vecindarios, de urbanizaciones accesibles, y hoy por hoy Graciela y la sede está en Torino, donde trabajan un grupo interdisciplinario de profesionales del áreas ambientales, arquitectura, ingeniería, etcétera, comunicaciones, tecnología, que buscan cuáles son las realidades en las cuales pueden insertar los proyectos que Perfetto, grazie. Allora, questo che quando mi chiede Fernando se c'è uno schema, allora lo schema in realtà è di provare a declinare un modello su più scale, per cui per esempio in questa slide vediamo che noi possiamo parlare di distretti smart, ma anche proprio di città smart. Questo sempre con riferimento all'affordable housing, ma anche possiamo parlare di progetti verticali dove ci sono anche nuove modalità per vivere insieme, per esempio il co-living. Cuando Fernando le preguntaba por el modelo, ella lo que sugiere como primera cosa es pensar en un modelo multiescala, es decir, pensar en un modelo que puede ser de ciudades inteligentes, pero distritos inteligentes, pero también pensando en soluciones habitacionales accesibles, pero también en modelos, por ejemplo, en este caso verticales, como modelos de co-living. Entonces, el modelo es la interacción o pensare in multiples scalas. Sì, a seconda della scala in cui andiamo a operare. Qui in alto a destra si vede questo schema dove questo grigio rappresenta l'area urbana, ed è chiaro che a seconda della grandezza dello sviluppo del progetto, sempre di più un progetto grande va a essere marginalizzato, va a essere sviluppato all'esterno dell'area urbana, e questo è un problema per la localizzazione e quindi anche per la mobilità, mentre un distretto di solito anche
a causa del costo del terreno, viene localizzato per esempio in quelle che vengono chiamate le frange di transizione urbano-rurale, da un quartiere, un'area che magari non è ancora completamente urbanizzata, magari anche un po' rurale, vicino alla campagna, che però diventa urbanizzabile grazie al cambio del piano regolatore, che quindi consente a delle nuove famiglie di andare a abitare lì, fino ad arrivare magari a progetti più piccoli, però che possono essere localizzati anche al centro, ¿no?, dell'area urbana. No, habla de una relación que existe entre la escala del desarrollo del proyecto y la localización, que cuando se habla de proyectos grandes, las localizaciones son externas a las áreas urbanas ya consolidadas o existentes, mientras que cuando se habla de distritos ya son espacios más o menos zonas de interfaz o periferia de las áreas urbanas, y ya soluciones como las primeras de co-living, que son proyectos puntuales, quizás de menor escala, que pueden ser desarrollados en áreas centrales de las áreas urbanas che stanno già más consolidadas. Perfetto, ecco, e poi a seconda della localizzazione e della tipologia di residente che va a abitare in questi diversi progetti di diversa scala, le unità abitative possono avere dimensioni differenti, per cui per esempio nel co-living, visto che i servizi comuni, gli spazi comuni sono tutti fuori dalla unità abitativa, l'unità abitativa può essere molto piccola, quindi per esempio nei nostri studi può andare da 13 a 25 metri quadrati, mentre nello Smart District stiamo parlando di 35-50 metri quadrati, nella Smart City, se è un progetto come questo, un progetto cosiddetto orizzontale, noi diciamo low rise, low end, è molto basso, no? C'è anche una dispersione insediativa, le case possono anche essere, se sono di 2 piani, da 45 a 70 metri quadrati. También hay una relación entre, digamos, los metros cuadrados y cada una de las tipologías de escala de proyecto, sobre todo asociado a lo que es la distribución de los espacios comunes. Entonces, en los proyectos de Smart Co-Living, por ejemplo, las unidades habitacionales pueden ser muy pequeñas, de 13 a 25 metros cuadrados. En el caso de los distritos, de 30 a 50 metros cuadrados. En cambio, en los espacios de Smart City, donde la organización es más horizontal y más amplia, mayor disponibilidad de espacio, podemos tener unidades de 45 70 metros quadrati. Perfetto, allora quello che noi abbiamo sviluppato e quello anche di cui ho parlato nel modulo, che forse alcuni di voi hanno visto e altri devono ancora vedere, è una tassonomia, no? Un approccio integrato che noi abbiamo basato su una tassonomia che include queste 4 aree. Entonces, también lo que proponen, y que está en el video que había grabado para los que lo puedan ver, es una taxonomía de los proyectos dividido como en 4 grandes áreas. Allora, perché per noi il concetto di essere un quartiere affordable, ma anche sostenibile e intelligente, non si basa soltanto su un concetto di tecnologia, no, perché la tecnologia non può da sola risolvere tutti i problemi, per cui è un concetto, diciamo così, a 360 gradi, una visione olistica a 360 gradi di come possono rapportarsi fra di loro queste 4 macro aree. Esto se basa en un concepto que aborda que la mirada sobre un hábitat accesible, que tenga accesible y que sea un proyecto positivo desde el punto de vista ambiental, desde un punto de vista tecnológico, desde un punto de vista arquitectónico, no es solamente una mirada de Smart City asociada a lo que es la implementación exclusivamente de tecnología, sino a una mirada de 360 grados que aborde
otros aspectos, ¿no? Como estas 4 dimensiones que estamos viendo acá. Sì, e questa tassonomia noi l'abbiamo studiata insieme a ARUP, la società di ingegneria di Londra, che però ha uffici in tutto il mondo. Y esta tecnología, esta taxonomía, perdón, de proyectos y de variables, de estas 4 variables, la estudiaron en conjunto con la Asociación de Ingenieros de Londres, que si bien tiene su sede en Londres, tiene departamentos o sedes en todo il mondo. Sì, adesso non li leggerò tutti, comunque si tratta di innovazione sociale, architettura e pianificazione, ambiente e tecnologia. Entonces las 4 dimensiones, los 4 ejes es innovación social, planeamiento y arquitectura, tecnologia y ambiente. Ok, allora questo schema qui che vedete è un diagramma che cerca di mettere insieme in questa infografica i bisogni, no? Circa 60 bisogni che abbiamo individuato nelle famiglie, diciamo, di tutto il mondo. È stato un lavoro di standardizzazione molto importante. Y esta gráfica lo que muestra es un trabajo de estandarización muy importante en todo el mundo, que resume 60 necesidades de las personas. Sì, e queste famiglie abbiamo provato a identificare questi bisogni, la parte, diciamo, che è costante, che è standardizzata in tutto il mondo. Quindi non sono famiglie brasiliane, italiane, indiane, eccetera, sono le famiglie di tutto il mondo. Questi bisogni sono i bisogni umani, ma sono i bisogni del vivere e del relazionarsi in un ambito urbano, rispondono cioè a questi bisogni sono associate delle soluzioni. Le soluzioni sono circa 200, queste sono solo alcune, e nel mio modulo ho fatto vedere gli strumenti interni di Planet e come queste soluzioni vanno a complementare, a migliorare lo schema urbanistico architettonico del distretto della città, migliorandone le prestazioni. Esta síntesis de 60 necesidades no son necesidades de un sitio, sino que son necesidades de las familias de todo el mundo, estandarizadas, en el sentido de que responden a necesidades que se repiten o que son comunes en los distintos lugares. Y asociado a estas necesidades hay más de 200 soluciones que se proponen para estas necesidades, que están integradas y hay un vínculo. Aquí aparecen solo algunas de esas 200 soluciones que propone Smart City, pero en el módulo está más desarrollado, el módulo y en la grabación que ella desarrolló, está más desarrollada esta relación entre las soluciones y las necesidades de las cuales surgen estas soluciones. Sì, l'importante è che sempre le soluzioni che noi andiamo a integrare nei nostri progetti creino un bilanciamento, un equilibrio tra quella che è una componente, questo rosso che vedete qua, delle persone, e la componente blu che rappresenta la tecnologia. Per cui non è un concetto tecnocratico, ma è più un concetto umanocentrico, basato proprio sull'uomo. Para eso es muy importante que todas las soluciones que se piensen tengan como un doble componente, que es lo que se ve en el cuadro, en el gráfico central, que es la variable roja, que es las personas, y la variable azul, una combinación, un mix de las variables rojas, que son las personas, con lo cual la propuesta no es una propuesta tecnocrática, basada en tecnología solamente, sino específicamente basado en las necesidades de las familias, de las personas. Sì, e l'ultimo concetto su cui mi voglio soffermare invece è questo delle qualità. Ogni progetto per noi, quindi questo schema di cui possiamo parlare, questi requisiti, noi li abbiamo riassunti in 6 qualità o caratteristiche.
che questo progetto deve avere. Sono scritte qui, come vedete di nuovo, alcune sono scritte in blu perché riguardano di più l'aspetto tecnologico, altre sono scritte in colori vicino al rosso e al giallo e riguardano le persone. Per cui stiamo parlando di un progetto che deve essere digitale, efficiente, informativo, ma deve essere anche un progetto attrattivo e deve occuparsi della salute delle persone. Healthy è proprio salutare, in italiano è un po' strano, non so come in spagnolo, però è un concetto di vivere proprio bene in salute, fino ad arrivare a un concetto di inclusione. El último punto que quiere subrayar es que los proyectos también cumplen este esquema que está arriba a la izquierda de la filmina, que son las 6 cualidades, y son 6 cualidades que deben incorporar en modo conjunto los proyectos, y que es digital, informativo, el tercero no llego a leerlo. Eficiente por la parte más tecnológica, y por la parte más de las personas, atractivo, saludable, healthy e inclusivo. Esatto. Quindi questa è un po' la tassonomia che abbiamo sviluppato, che ci consente sempre, ogni volta che andiamo a creare un nuovo progetto, di dare una risposta ai bisogni che abbiamo identificato. Questo è un po' il tassonomia che... Perdón, era la síntesis. Esa era la taxonomía con la cual abordan los distintos proyectos. Sì, ecco, e questo per esempio è un estratto di alcune soluzioni e noi operiamo osservando e analizzando i prodotti e i servizi che ci sono in tutto il mondo e andiamo a selezionare quelli più adatti che devono essere integrati nei progetti di affordable housing, perché noi crediamo che sia molto importante che anche nei progetti di case affordable, quindi a basso costo, ci sia la possibilità per tutti, l'opportunità per tutti di usufruire delle soluzioni innovative, perché questo è il vero diritto alla casa. Non soltanto avere un rifugio, no? Si dice in inglese more than a shelter, è anche un filone di ricerca, più che solo un tetto. Crediamo che le persone abbiano il diritto, la dignità di poter abitare in quartieri dove si consuma meno, si inquina meno e dove ci sono più servizi. Estos son una serie de soluciones que operan a escala global y que están en todos los proyectos y se basan en el concepto que tienen como empresa de que el derecho al hábitat y a ese hábitat accesible no sea solamente un techo o un refugio, sino también un derecho que tienen las personas a que en esos barrios donde viven se consuma menos insumos, se contamine menos y que en definitiva que se viva mejor en esos lugares y que tengan acceso a muchos más servicios y soluciones que no solamente el refugio o el techo como una estructura, ¿no? Esatto, e quindi questo è l'approccio, si passa dalle soluzioni a, vedrete nel modulo che faccio vedere i vari strumenti, c'è questo secondo è un configuratore dove di volta in volta è possibile scegliere le soluzioni e valutare visivamente l'impatto di queste soluzioni nei termini di quelle 6 qualità che ho detto prima. Viene prodotta quella che chiamiamo una smart map, no? Una mappa intelligente dove le soluzioni sono integrate nel quartiere e ovviamente queste soluzioni vanno un po' raccolte attraverso una piattaforma digitale. La piattaforma digitale è quella che riesce veramente a prendersi cura, no? Di tutto quello che è l'infrastruttura necessaria a dare tutte queste soluzioni, fino ad arrivare a un tema molto importante che anche in Saber Habitar avrà il suo
modulo, il tema della certificazione, della valutazione e del mantenimento nel tempo del valore di questo nuovo quartiere. Quindi questo è come, passo dopo passo, crediamo che si possa aumentare veramente il valore del progetto e dare alle persone un buon modo di vivere. Bien, entonces este es un paso a paso, es como un circuito, el paso a paso del desarrollo de los proyectos que parte desde el catálogo de las soluciones que veíamos antes y pasa a un módulo de configurador, de definir cuáles son las mejores combinaciones de los distintos soluciones que se plantean en el catálogo, que es el mapeo o la definición de estas soluciones en un mapa inteligente que se refleja luego también en una plataforma de digital, la digitalización, y luego fundamentalmente lo que se refiere a la certificación de cada uno de los barrios en función de lo que se viene planteando para lograr generar y mantener el valor del proyecto y del barrio a lo largo del tiempo. Entonces es una secuencia, podríamos decir, de la implementazione di questa metodologia che si plantea. Ecco, questo ci consente di arrivare a risolvere, a contribuire ad alcuni dei 17 obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite. Sarebbe impensabile dire che un'azienda privata possa contribuire a tutti i 17. Noi abbiamo selezionato 9 di questi e le nostre soluzioni, il nostro approccio a noi pare che possa essere d'aiuto in tutti questi casi, quindi comunque a garantire l'educazione di qualità, anche la parità di genere o per esempio ovviamente il vivere in maniera sostenibile nell'ambito urbano e tutti quelli che vedete. Entonces esta metodología, esta aproximación que plantean, lo que les permiten es abordar, tener un impacto sobre 9 ODS, Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas de la Agenda 2030, pensando que una empresa privada es imposible que aborde todos los ODS, entonces sí están focalizados sobre estos 9, como por ejemplo educación de calidad, de equidad de género, ciudades sostenibles, estos 9 que aparecen acá en la diapositiva. Sì, quindi appunto qui è raccontato in un altro modo, ma è quello che noi generiamo e questi sono alcuni dei nostri progetti. Quindi vedete che in Brasile c'è Smart City Laguna, Smart City Natal, ce n'è ancora un altro che qui non è rappresentato, che è Smart City Aquiraz, che è molto vicino a Fortaleza, Freguesia che è a San Paolo e poi per esempio in India adesso sono già più, non c'è solo l'Universe ma ce ne sono anche altri e poi invece questi a Milano sono progetti sviluppati da altri sviluppatori, terze parti, ai quali noi abbiamo fornito questa integrazione di soluzioni intelligenti. Quindi noi lo facciamo per i nostri progetti dove noi sviluppiamo, ma lo facciamo anche per altri a sostegno. Entonces aquí podemos ver los distintos proyectos que se están desarrollando, que se fueron desarrollando. Hay algunos nuevos que no aparecen, pero que están en desarrollo y que plantea que estas soluciones o esta metodología de trabajo la aplican para sus propios proyectos de desarrollo o bien para proyectos de desarrollo de terceros en los cuales ellos proveen el sistema y la tecnología associata o applicata a esos progetti. Esatto, quindi ma qua io adesso chiuderei questa parte. Io spero di aver risposto e se ci sono altre domande sono qui per rispondere ad altre. Muchas gracias, Graciela. Creo que estaba mirando el chat que no hay nuevas preguntas. Creo que es súper claro. Yo quería decir que
Para nosotros, por parte de Saber Habitar, siempre fue muy ilustrativo el modelo Planet. Un poco para esta clase nosotros quisimos, por un lado, mostrarla el modelo Planet y también que tienen el video, para los que los vean, el modelo de cooperativistas uruguayos, ¿no? Que es sobre tenencia colectiva de suelo. Yo quería hacer una pequeña referencia que cuando uno plantea modelos de urbanización, siempre hay como 3 componentes o 3 pilares fundamentales. El primero es el suelo. Así como Planet hace un abordaje desde el punto de vista metodológico, empresarial, en cómo poder generar proyectos de urbanización que no partan solamente del resultado de un proyecto que pretende desarrollar viviendas, sino que haya una concepción centrada en el ser humano y las necesidades. El modelo cooperativista uruguayo, como van a ver en el video, ancla todo el proceso en la tenencia colectiva de suelo. Y esto hace una diferencia. Entonces, en ese marco de estos distintos modelos, y que también nos parece importante, van a ver a lo largo de lo que vamos desarrollando en los módulos, es tratar de tener una diversidad, porque uno de los grandes problemas que hay cuando se habla de vivienda asequible y vivienda sustentable es que muchas veces se pretende resolver el problema a partir de unos pocos modelos. Me parece, coincido totalmente con lo que dice Graciela, de que cada país, cada historia tiene una diversidad, y lo bueno es tener un menú donde cada uno de los participantes pueda ir optando por distintos tipos de modelos. Ahora, el segundo invitado que tenemos, que es Federico Colombo, que le agradecemos la traducción, él con su formación como biólogo y como ambientalista en general, nosotros le pedimos que desarrolle un poco cuáles son los requisitos ambientales para el desarrollo de proyectos inmobiliarios. Y acá hay un punto álgido en todo este curso, que es en todo lo que son desarrolladores inmobiliarios tenemos aquellos que provienen más de la visión pública, donde el suelo es un recurso esencial, los municipios establecen salvaguardias ambientales y demás, y el sector privado, que obviamente con toda lógica trata de desarrollar proyectos eficientes, equitativos y que estén orientados a que sean buenos negocios, ¿no? Negocios en el sentido que ganan todos. Y en ese aspecto, bueno, te voy a ceder la palabra entonces, Federico, como para que él nos dé, basado en su experiencia, cuáles son las cuestiones básicas que cualquier emprendimiento inmobiliario debe tomar en cuenta, entendiendo que muchas veces, como decía, en esta duplicidad Estado-privados, desde el sector privado muchas veces, por lo menos hablo más de América Latina, existe una cierta dificultad en querer cumplir con todas las normas ambientales, y del sector público existe un cierto percepción del sector privado como alguien que viene a violar las normas, ¿no? Entonces, me parece importante en este encuentro reconciliar esas visiones, el sector privado con su intención de generar buenos productos y de calidad, pero movilizado un poco por la rentabilidad, porque así funciona el sector privado, y el sector público en su rol de regular y este diálogo virtuoso que necesitamos encontrar entre ambos sectores. Entonces, Federico, te cedo la palabra. Yo fundamentalmente quería plantear como 2 o 3 perspectivas asociadas a la incorporación de los aspectos ambientales en los procesos de desarrollo urbano, ¿no? Con lo cual, digo, lo planteo en términos de discusión, porque no son aspectos que están resueltos, y de vuelta, un poco haciendo referencia también a la pregunta anterior, no hay un modelo que uno pueda decir, mira, esto se desarrolla de esta manera y siempre aplicamos este libro, como históricamente estamos acostumbrados a hacer, quizás con herramientas como estudios de impacto ambiental, ¿no? Donde hay un libro donde dice, bueno, hay que medir estos impactos y plantear las mitigaciones de esta cosa. Yo lo que creo es que hay como 3 aspectos fundamentales que hay que tener en cuenta en los tiempos que vivimos. En primer lugar, me parece que es importante entender que esta tendencia a la urbanización, es decir, que cada vez las personas vivan más en ciudades, y eso está probado, y eso está bien documentado, y eso está como consensuado, hace que la pregunta no se dé tanto como se vino dando históricamente en dónde vamos a urbanizar o
o cuál es el espacio en el cual hay que urbanizar, sino que es obligación de disponer de espacio y de tener espacios disponibles, y de alguna manera el crecimiento de las ciudades yo desde mi perspectiva, se va a ir dando como primer vector en donde haya lugar de espacios disponibles, nos guste desde la planificación o no, porque las ciudades crecen más allá de los procesos de planificación, ¿no? Entonces esto es algo que hay que tener en la cabeza, y nos pone en jaque un poco esa mirada de basar la planificación en un análisis de impacto o eventualmente en análisis de riesgo, ¿no? Porque si nosotros tomamos solamente esas dos herramientas como herramientas ambientales fundantes de un proceso de desarrollo territorial, es complicado, porque muchas veces lo que hace es que nos pasa el proceso de expansión urbana por encima de lo que nosotros deseábamos, ¿no? Entonces, digo, esto implica capaz que un cambio en la forma en que vemos los aspectos ambientales en estos procesos, ¿no? Y ahí en el video que yo les grabé y que está a disposición de ustedes, yo lo que propongo es que tenemos que entender los procesos de expansión urbana, siempre mirándolo desde una perspectiva de incorporación de las herramientas ambientales, como la aplicación de un conjunto de herramientas, ¿no? Entonces, entender ese territorio más allá de lo que es el impacto, que obviamente lo tenemos que evaluar porque eso está previsto por normativa de base, digamos, y no vamos a hacer ninguna actividad que no esté incorporada a esa normativa. Incorporar esa mirada de riesgos ambientales, ¿no? Riesgos de inundación, riesgos de incendios, riesgos de deslizamiento de laderas, ¿sí? Pero también incorporar una mirada prospectiva desde la creación del valor en la incorporación de los aspectos ambientales. Y cuando uno dice cuáles son los aspectos ambientales, uno está pensando en agua, en energía, en efluentes, en contaminación sonora, en contaminación visual, paisajes, etcétera, que son los aspectos, en definitiva, que forman parte de ese concepto de calidad de vida, de la urbanización en la cual nosotros queremos intervenir, o en esa ciudad en la cual nosotros estamos evaluando su expansión urbana en este caso, ¿no? Entonces, no es que estamos mirando aspectos ambientales ajenos a lo que queremos crear como hábitat, ¿no? Entonces ahí aparecen estas dos miradas. Por un lado, incorporar, porque si no parece, perdón, a mí lo que me da la sensación es que creamos una ciudad o planificamos la expansión de una ciudad mirando los aspectos ambientales como si fueran una cosa diferente de lo que en realidad queremos hacer, que es crear calidad de vida, ¿no? Entonces eso nos lleva a que miremos qué es lo que hace mi ciudad respecto a un paisaje, al clima, a la regulación hídrica, como si fueran cuestiones, digamos, negativas de la ciudad hacia. Sin embargo, no, para mí es un desafío dar vuelta, digamos, la tortilla, dar vuelta a la historia e incorporar estas variables ambientales en el mismo proceso de planificación y en el mismo proceso de, digamos, no solamente de planificación, sino de gestión diaria, ¿no? De ese proceso Entonces ahí aparece, eso es como primer concepto, ¿no? Tratar de cambiar esta mentalidad de mirar reactivamente los proyectos respecto a los aspectos ambientales y empezar a mirarlos proactivamente en términos de diseño, ¿no? Algo de esto lo incorporó Graciela en la respuesta anterior, digamos, era uno de esas cuatro variables ambientales, ¿no? Lo incorporas proactivamente, ¿no? Entonces ahí cambia, y ahí va como el segundo enfoque, que es cambiar la pregunta, ¿no? Y mirar esa ciudad no solamente en función de lo que la ciudad, lo que esa porción de la ciudad o que esa urbanización hace respecto de los aspectos ambientales, sino cuál es el rol de ese espacio en un territorio más amplio, ¿no? En un territorio más amplio. Yo les daba algún ejemplo de lo que estamos trabajando acá en la ciudad de Salta, donde la expansión urbana es una expansión centrífuga, digamos, y que va ocupando paulatinamente, como pasa en muchas ciudades subintermedias, los espacios, la ciudad urbanizada, consolidada, va ocupando los espacios rurales o los espacios naturales de la periferia. Entonces eso cada vez se transforma en un área urbana mucho más amplia y se empieza a hablar digamos, de áreas metropolitanas, etcétera, etcétera, pero que en definitiva va ocupando el territorio de manera consolidada del centro hacia afuera, sin contemplar cuál es el rol de este crecimiento en un contexto territorial mucho más amplio, ¿no? Es decir, digamos, ¿cómo hacemos? Y ahí va como la segunda pregunta, ¿cómo hacemos para mantener la funcionalidad territorial? No pensar solamente la funcionalidad urbana
con respecto a los aspectos ambientales. Es decir, entendemos que quizás acá en el área de la ciudad de Salta, el mantenimiento del bosque en las cuencas cabeceras en realidad no es algo externo o algo ajeno a la ciudad, es lo que produce que haya un plus de agua en los meses de sequía, ¿no? Entonces, entender la ciudad en una funcionalidad territorial. Y esto hace que de alguna manera incorporemos la tercera variable que yo les planteaba un poco en las diapositivas o en la clase grabada, que es empezar a pensar ese concepto de diseño basado en naturaleza, que lo que hace es tratar de transformar en soluciones de diseño urbano, en este caso, la funcionalidad ecológica, ¿no? ¿Y cuál es la funcionalidad ecológica? Bueno, ahí había un montón de ejemplos, ¿no? Pero el hecho de que haya un bosque en un determinado lugar es lo que en definitiva hace que se produzca en esa área urbana regulación térmica, regulación hídrica, captura de carbono, ¿sí? Entonces lo que nosotros pensamos como ejes de calidad de vida, en definitiva lo que tenemos que hacer es tratar de internalizarlos en la práctica. Esto lleva como dos desafíos fundamentales que yo los dejo planteados como para que podamos discutir y repreguntar, ¿no? En primer lugar, un desafío puntual es cómo medimos todo esto que estoy diciendo y no queda solamente como una idea de buenas prácticas. Entonces, cómo lo medimos y cómo lo seguimos a lo largo del tiempo. Algo de esto también habló Graciela recién, ¿no? La idea de transformar o avanzar sobre sistemas de indicadores multiescalares, ¿no? Que podamos entender qué es lo que está pasando en la ciudad, pero también qué esté pasando en el territorio y qué es lo que está pasando a nivel regional, ¿no? Medir esto. Y el segundo desafío, que es como el más, digamos, interesante, es, no sé si más interesante, pero que más desafiante, podríamos decir, es cómo pensamos esa ciudad y ese territorio, pero también con una escala de tiempo útil, ¿no? Estamos pensando ese territorio en cuánto, en 50 años, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa con ese territorio en función de los drivers de desarrollo? Estamos pensando un territorio en función de, por ejemplo, un diseño basado en una movilidad a base de combustibles fósiles, o estamos pensando un desarrollo territorial a escala regional, pensando en que dentro de quizás 20, 30 años tengamos movilidad basada en energía eléctrica, ¿no? Y eso cambia totalmente la relación que tienen las ciudades respecto del uso de los recursos, del uso de los bienes y servicios ambientales que forman parte de eso, ¿no? Estamos pensando en una ciudad que, en el caso de acá en Salta, los modelos climáticos prevén que va a haber en los próximos 50, en los próximos 70 años, va a haber un incremento de aproximadamente 4 grados en la temperatura promedio anual, con lo cual, digo, ¿qué vamos a tener que hacer con las ciudades respecto de esto? Porque van a cambiar las dinámicas ambientales vinculadas a esto, ¿no? Nosotros estuvimos recogiendo, ahora pasando un poco a la parte de los proyectos, encontramos que hay varios proyectos que plantean ideas innovadoras, y una pregunta que te quiero hacer a vos, pero también si Graciela anda por ahí, tiene ganas de contestar. Un grupo de Bolivia está planteando puntualmente un plan verde para una ciudad, ¿sí? Como todo un plan de renovación, aprovechando los espacios verdes y recreando la infraestructura verde y azul. Esto nos trajo problemas porque de entrada pensábamos, bueno, pero ¿dónde está el componente de vivienda? Y un poco la propuesta de este grupo, y hubo varias preguntas, es como ambientalista, ¿qué perspectivas tienen ustedes del uso de lugares que son tradicionalmente ocupados con asentamientos informales con un contrato de usufructo? O sea, la idea es, para evitar que estos lugares se informalicen a partir de una ocupación forzada, ¿qué pasa si el propio Estado regula una especie de arquitectura efímera o soluciones de préstamos de terrenos basados en el alquiler, de modo que a partir del propio uso del terreno ya hay una formalización con un contrato? O sea, ¿qué pensás vos? Y también le pregunto a Graciela cómo ven este tipo de iniciativas, como para empezar a debatir, ¿no? No sé si Graciela quiere... ¿Querés empezar vos, Graciela? ¿O? No, prima dico, devo pensare un attimo. Sale. Do you want me to translate, right? No, I understand the question, but I let Federico answer first, because
Yeah, in our case, we sometimes operate in upgrade, slum upgrade, okay, perspective, but not that much. So I let Federico answer, and then in the meantime, I think, okay. Ok, yo lo que creo con respecto a la pregunta que estás planteando, Fernando, y que me va a encantar ver el proyecto de los amigos de Bolivia, son como dos cuestiones que desde mi punto de vista es importante tener en cuenta. En primer lugar, respondiendo directamente a tu pregunta, a mí me parece muy importante esto de definir claramente los espacios, pero no definirlos solamente a través de un instrumento normativo, que muchas veces esos instrumentos normativos son superados por la realidad, digamos, entonces al final uno no tiene el resultado esperado, como te decía, en muchos casos, sobre todo cuando hay dinámicas de crecimiento acelerado, sobre todo sobre espacios, digamos, con potencial natural o de riesgos ambientales, etcétera, etcétera. Entonces, pero esta idea de formalizar en la práctica, es decir, con un proyecto, con un proyecto de funcionalidad fundamentalmente de ese espacio, cuál es el rol de ese espacio en la comunidad, me parece muy interesante. Después ahí, como bien decís vos, hay un montón de herramientas, digamos, un usufructo, propiedades colectivas o asociadas a un proyecto, ¿no? A un proyecto dinámico. Eso a mí me parece muy importante porque, como te decía desde mi punto de vista, cuanto más definido esté el uso en términos de consenso social de que queremos que ese espacio se use para eso, digamos, mejor dinámica va a tener ese espacio. Pero lo segundo también me parece como muy importante, no solamente el qué queremos hacer en ese lugar, sino el cómo se lo hace. Y en términos ambientales, por eso yo los invito a pensar esto, y podemos facilitar bibliografía o revisar un poco esto digamos, del diseño basado en naturaleza. ¿Sí? La pregunta acá que surge es, ese espacio, ¿qué bienes y servicios, en este caso de calidad de vida, ofrece a sus habitantes, ¿no? Entonces no es lo mismo diseñar ese espacio para que tenga uso público de carácter social, ¿sí? A diseñar ese espacio para que cumpla otros roles de calidad de vida, como por ejemplo regulación climática, ¿sí? O por ejemplo absorción, o que mantenga esas capacidades de absorción de agua en el suelo y que evite inundaciones en otros sectores, o bien que mantenga roles de mantenimiento de biodiversidad, si fuera un área, digamos, de particular importancia de biodiversidad, o que tener la capacidad de incorporarnos en otros aspectos más globales, como por ejemplo el stock de carbono, ¿no? Entonces, a mí me parece que tiene que ir de la mano, ¿no? La definición de la herramienta o del para qué queremos, qué queremos hacer en ese espacio en función de las necesidades, pero también el cómo lo hacemos, ¿no? Porque yo siempre digo, bueno, lo primero es si hay terreno disponible para una urbanización, bueno, es lógico que eso tenga un destino de urbanización. Ahora, mi pregunta es ir al cómo. ¿Cómo lo hacemos para que mantenga esa funcionalidad ecosistémica, que en definitiva es lo que está a la base de la calidad de vida, de la forma en la que van a vivir esas personas en ese determinado lugar, digamos, ¿no? Bueno. No, muy interesante. Te complemento un poco, Graciela, ahora en un minuto, pero quería que contaras el proyecto que ustedes están investigando del bosque con comunidades originarias, porque me resonó cuando leí el proyecto, ¿no? Claro, mira, es interesante. Bueno, esta perspectiva nosotros la estamos planteando yo trabajo en la Universidad Católica de Salta. La universidad tiene una propiedad grande, son 5.000 hectáreas en una zona del noroeste argentino que se llama el Chaco Salteño, que es un área muy, muy degradada, digamos, desde el punto de vista social, desde el punto de vista ecológico, etc. Y ahí un poco la perspectiva es esto, digamos, que cómo la ciudad, las urbanizaciones, etc., se ven de afuera hacia adentro, es decir, cómo hacemos para incorporar esta funcionalidad ambiental, ¿sí?, en la construcción de soluciones de vivienda, digamos, en este caso asequible por las características de ese espacio, ¿no? Pero, digo, el foco está en tratar de entender de manera colaborativa también cuál es el rol de ese territorio respecto a las expectativas de calidad de vida de las personas, ¿no? Y atrás de eso elegimos las mejores herramientas. Entonces ahí puede haber herramientas
digamos, de energías renovables, herramientas vinculadas a manejo de suelo, manejo de agua, etcétera, etcétera, actividades productivas, eso es muy interesante, ¿no? Actividades productivas de cercanía, etcétera, pero que en realidad el punto de partida está en la respuesta de tratar de entender muy bien qué significa calidad de vida para esas personas y cuáles son los bienes y servicios ambientales que van a estar respondiendo a esa calidad de vida, ¿no? Obviamente esto está pensado en el contexto en el que está pensado, que es un área principalmente rural con urbanización, no una gran ciudad como Buenos Aires, que ahí podríamos rediscutir las perspectivas, ¿no? Pero bueno, en ciudades intermedias también es interesante ver esa relación con su territorio, ¿no? No solamente la ciudad, sino su ciudad en el territorio, ¿no? Hoy también se habla digamos, de fuentes y de sumideros, por ejemplo, de biodiversidad o de carbono, ¿no? Entonces pensar esa ciudad en su territorio. Y ahí es como darle una lógica más amplia, más angular. Oh, genial. Y ya completando un poco y dándote chances, Graciela, si querés contestar, la pregunta sería también si en la experiencia de Planet han trabajado sobre terrenos que no sean a propiedad privada absoluta, ¿no? A lo mejor que tengan tenencia compartida o que sean usufructos. I don't know if you want me to translate or you get it. No, it's clear, thank you. No, generalmente il terreno su cui lavoriamo effettivamente è privato. L'unico caso in cui la proprietà del terreno è rimasta pubblica è in Texas, dove con uno sviluppatore locale, con un accordo pluriennale, in buona sostanza il comune di Lidl-Elm, la municipalità di Lidl-Elm, ci ha ceduto il diritto a costruire, ma la proprietà del suolo è rimasta loro, in quell'unico progetto in cui il modello di business non è build to sell ma è build to rent, quindi sono case in affitto. È un modello particolare, consideriamo che non posso paragonare il progetto Lidl-Elm con altri progetti dell'America del Sud, perché il concetto di affordable housing è un concetto relativo all'income, no? al reddito, per cui in quel caso paragonare il risultato del progetto americano degli Stati Uniti con un progetto indiano oppure brasiliano o colombiano non può essere fatto, perché stiamo parlando di affordable housing, però in un contesto in cui la sostenibilità economica è dovuta dal fatto che sono case a un costo minore, quindi a un costo bloccato, che è un costo accessibile e non è un costo di libero mercato. Quindi è un progetto un po' diverso dagli altri e devo dire che è l'unica esperienza che abbiamo. Non ho dati sufficienti per dire se è profittevole o no e se è ripetibile e scalabile, ok? È stato un caso. Diverse volte anche in Brasile governatori di alcuni stati ci hanno proposto addirittura di regalarci il terreno for free completely, purché noi andassimo in quegli stati a realizzare il nostro modello operativo. Ma non è possibile accettare questo tipo di regalo, perché comunque le aree in quei casi sono troppo delocalizzate, sono troppo lontane e quindi andremo a creare delle città fantasma dove la mobilità, il commuting time non è più accettabile, perché pensare di andare a lavorare con un viaggio di 2 ore al giorno, poi 8 ore sull'ora di lavoro e altre 2 per tornare non è accettabile. E quindi ci sono luoghi in cui non si può sviluppare il nostro tipo di progetto. Mi fermo per tradurre e poi magari continuo.
No sé si es para traducirlo. Sí, traducirlo. Ok, sintetizo. Sì, Sí, no, lo que dice Graciela, la respuesta a la pregunta de Fernando es que ellos tienen un único caso, digamos, asociado a esto de la tenencia no privada de la tierra para el desarrollo de ciudades, que es el caso de Texas, que es de Estados Unidos, que es un caso en el cual ellos adquieren los derechos de construcción, pero no la propiedad del suelo, que la mantiene el Estado regional en este caso. Entonces, es un modelo de negocios diferente, que no es un modelo para el desarrollo de con lo cual el modelo de negocio se basa en un bajo costo de la construcción de las viviendas, que hace que permita que el proyecto sea redituable, pero en términos económicos no es para nada comparable con los otros proyectos que tienen, que sí son como en Brasil o en India, que el modelo de negocio es diferente, ¿no? Entonces hay que repensarlo y no tiene suficientes datos como para ver si esto es replicable o si se puede escalar, ¿no? Eso sería interesante como para evaluarlo. Pero por otro lado, lo que plantea también que en muchos casos la localización del proyecto es determinante a la hora de que sea factible, ¿no? Y he comentado algunos casos donde hasta el Estado puede regalar la tierra de base donde hacer los proyectos, pero que no resulta interesante en términos de la metodología que propone el plan, que es una metodología holística, ¿no? Entonces, tampoco es, si el lugar es muy delocalizado, se crean ciudades fantasmas donde la inversión en transporte hace que el proyecto no sea viable desde esta perspectiva, ¿no? Eso es. Esatto. Sì, invece parlando di soluzioni ambientali per la decarbonizzazione, che è un po' quello di cui mi sembra che ha parlato un po' Federico, lì è molto interessante per esempio quello. Allora, noi facciamo sviluppo in paesi emergenti, ma tutto quello che è pianificazione, ricerca, siamo comunque in un contesto, diciamo, europeo o di mondo occidentale. Per cui partecipiamo, proprio alla mia funzione, dove io esercito il mio ruolo di capo della ricerca, partecipiamo a dei progetti di ricerca con l'università, nel quadro per esempio di linee di finanziamento come Horizon 2020 oppure Horizon Europe, no? Sono i nomi dei progetti di ricerca. In questo caso, oppure partecipiamo a concorsi internazionali come Reinventing Cities. Reinventing Cities è un'iniziativa internazionale del C40, che è il patto dei 40 sindaci che hanno voluto firmare un patto per decarbonizzare. Okay? In questo caso abbiamo partecipato ad alcuni concorsi a Milano e su 4 abbiamo vinto 3 progetti, e questo perché con dei grandi raggruppamenti, non solo Planet, Politecnico di Milano, sviluppatori locali e tanti altri soggetti, società di ingegneria, eccetera, abbiamo messo in fila tante soluzioni per la decarbonizzazione, e addirittura in un caso, un progetto a Milano che si chiama Aria, abbiamo proposto il primo progetto carbon negative rivolto all'affordable housing in Europa. Ho parlato tanto, se non ti ricordi poi ti aiuto per la traduzione. No, fantástico. No, aclara y comenta un poco, profundiza el tema de las variables ambientales y en particular lo que es la decarbonización, ¿sí? El estoqueo de carbono, el desempeño hacia carbono neutralidad, donde sí Planet y específicamente el área donde ella es responsable, que es el área de investigación, participa de varios proyectos, de numerosos proyectos de investigación en conjunto con universidades como el Politécnico de Milano y otras organizaciones,
en el marco de programas, por ejemplo, Horizonte 2020, Horizonte Europa, que son programas de financiamiento europeos en este caso, pero también aplican a distintos lugares, y de hecho también participan en distintos concursos, y en particular mencionaba uno que que se enmarca en el C40, que es una asociación de comunas o de municipios, de 40 municipios que firmaron un pacto de carbono neutralidad, en los cuales ellos presentaron proyectos y ganaron 3 iniciativas, y una en particular que está vinculada a la hábitat accesible, que es el primer proyecto europeo de carbono negativo, es decir, donde absorbe más que lo que emite, ¿no? Bueno, eso era un poco lo que planteaba. Sí, gracias. Gracias, muchas gracias, Graciela. Queríamos usar estos últimos minutos